Diputado Busato. Sí, señor presidente. Yo quería manifestar algunas consideraciones generales antes de abordar el tratamiento en general y después quiero también hacer algunas consideraciones cuando estemos en tratamiento en particular. En primer lugar, yo quiero destacar como un día histórico. Recién vi por afuera de la sesión, cuando antes de llegar, que estaban abordando un proyecto declarando el beneplácito de la Cámara ante la sanción o ante la media sanción de la Cámara de Diputados del aborto legal, gratuito y seguro en la Nación. Y en primer lugar yo quiero hacer un reconocimiento en este día a muchísimas mujeres en Argentina, algunas conocidas, otras anónimas, que se han dado cita a lo largo y a lo ancho de la Argentina para seguir haciendo de este lugar en donde nos toca vivir un lugar un poco más justo, un poco más igualitario, un poco más seguro y fundamentalmente con un Estado un poco más presente. Y en ese marco de una jornada histórica inscribo también esta media sanción. Nosotros creemos que en el debate que se dio recientemente en la Cámara de Diputados de la Nación, entre anoche y esta mañana, fundamentalmente quienes no votaban en favor del aborto legal hacían alusión a la necesidad de la educación sexual integral como manera de prevenir los embarazos adolescentes o como manera de generar un proceso de conciencia sobre la sexualidad de los adolescentes, de los jóvenes y fundamentalmente de las mujeres y hombres que nos toca poblar la Argentina. Pero la verdad es que sinceramente debo decir que me llamó profundamente la atención que muchos de los que no votaban reclamando educación sexual integral o no se dieron cuenta que la ley de educación sexual integral en la Argentina está sancionada hace casi 12 años, o no tuvieron jamás el mínimo atisbo de pedirle en algunas provincias la posibilidad de que el Estado se libere de las presiones de los mismos de siempre para definitivamente avanzar en un proceso de educación sexual integral. En la nación argentina, bajo los gobiernos de Néstor y de Cristina Fernández de Kirchner, en el año 2006, bajo la ley 26.150 se sancionó la Ley Nacional de Educación Sexual Integral, que creaba en ese momento ya la posibilidad de que todos los estados provinciales adhirieran a esta ley y fundamentalmente desplegaran las herramientas para que tuvieran claramente en todas las provincias de la Argentina la posibilidad de que la educación sexual integral fuera una realidad en los claustros educativos, no solamente en los públicos, sino también en los de gestión privada. Y en eso quiero destacar este avance porque no fue casual que en ese momento de ampliación de derechos la educación sexual integral llegara, no por decisión de un gobierno, sino por decisión claramente de un montón de mayorías silenciadas que lograron visibilizar e interpelar a la política de esa manera. En todo caso, el mérito del gobierno fue tomar una agenda que muchas veces había estado presente en una parte del ideario colectivo de la sociedad y darle el plafón necesario para que se convirtiera en ley. Pero qué importante que es receptar la ley y qué diferentes son los escenarios. Porque quiero leer algunos datos. Al día de hoy, desde la llegada del gobierno de Cambiemos en Argentina, el presupuesto para educación sexual integral se redujo en 12 millones, según los datos del propio Ministerio de Educación. 12 millones de pesos menos para educación sexual integral por un gobierno que cree que porque dejó, habilitó, impulsó el tratamiento del aborto legal, saldó su deuda con un montón de mujeres y de hombres en Argentina. No, señor, el gobierno tiene la obligación de garantizar que la educación sexual integral sea una realidad, no solamente una ley, no solamente letra muerta, no solamente un dispositivo legal. En el 2017 hubo un recorte presupuestario del programa asignado ESI de 22,5%. Y hasta el año 2015, desde el año 2006 hasta el año 2015, el presupuesto en materia educativa para educación sexual integral había ascendido en un porcentaje, en una cifra total de 55.755.738 pesos. Desde la nueva gestión, primero a cargo del senador nacional Esteban Bullrich, y hoy se redujo más o menos un 50% lo que se destina a educación sexual integral. Por lo cual, de alguna u otra manera, yo creo que esta ley no solamente es importante para nuestra provincia, es importante que la pongamos en el contexto nacional y en las cosas que se están discutiendo y debatiendo en la Argentina. Porque es importante, señor presidente, que todos los legisladores se animen a proteger las dos vidas. Y es importante que todos se animen a decirlo, aunque disentamos algunos y aunque estemos parados en la vereda de enfrente.
Lo que también es importante es que tengamos coherencia con las cosas que hacemos. Porque para decir que protegemos una vida o dos, o para llenarnos la boca hablando de la posibilidad de decidir sobre el cuerpo de la mujer, estamos todos. Pero para reclamar como hombre de la política frente a los abusos del Estado, no siempre aparecen los mismos. Y entonces en eso yo quiero poner de relieve la necesidad de discutir a fondo esta ley y la necesidad fundamentalmente también desde la provincia de Santa Fe de implementarla. Y en esto también me quiero detener con algunos temitas que tienen que ver ya con la provincia de Santa Fe, porque es verdad que desde el año 2008, a través del programa Es y sí se habla, la provincia ha puesto en marcha la Ley de Educación Sexual Integral que había sido sancionada en la Nación a partir del 2006. Pero también es verdad que muchísimas de las trabajadoras que llevan adelante la educación sexual integral en la provincia de Santa Fe, y nosotros hemos tenido la posibilidad de juntarnos con muchas de ellas que lo hacen por trabajo, pero fundamentalmente vocacionalmente, se encuentran en una situación precaria de trabajo. Y es muy difícil que si no sacamos a las trabajadoras y trabajadores de la precariedad para llevar adelante la Ley de Educación Sexual Integral, tengamos buenos resultados. Entonces, al Estado le compete no solamente poner en marcha la Ley de Educación Sexual Integral, sino también darle condiciones dignas de trabajo a los trabajadores y trabajadoras para que la Ley de Educación Sexual Integral sea una realidad en la provincia de Santa Fe. Y en esto reivindico la posibilidad de que el Estado cumpla con la paritaria suscrita el año pasado. El año pasado en la provincia de Santa Fe se suscribió un acta paritaria por el cual se le prometió a las trabajadoras y trabajadores estabilidad laboral y se le prometió una serie de condiciones que hasta el día de hoy son incumplidas. Yo entiendo el amor al Estado por la burocracia, pero no puede ser que en una circunstancia como esta, en la que estamos celebrando la decisión de muchas mujeres y de la política, sigamos mirando para el costado como nuestras trabajadores y trabajadoras en la provincia de Santa Fe son precarizadas por quien debería dar el ejemplo en ese sentido, que es ni más ni menos que el Estado. Entonces, señor presidente, mi primer consideración general tiene que ver con darle a esta ley el tratamiento que merece, y nosotros habíamos elaborado con trabajadoras y trabajadores de la educación sexual integral un proyecto que presentamos no para decir que estamos en contra del dictamen de mayoría, simplemente para acompañar y mejorarlo, y en ese sentido me permito decir que voy a votar en general a favor porque creo que esto es urgente, pero quiero sugerirle, así como le sugería al presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, algunos cambios que ya se hicieron. Quiero volver a insistir con algunos cambios que creo vitales hacer, porque lo que no se legisla expresamente, como diría Scalabrini Ortiz, en favor del más débil, queda implícitamente sancionado en favor del más fuerte. Y en este sentido, compañeras y compañeros diputados, la escuela y la educación sexual integral son ámbitos de disputa, en donde si los que no tenemos una visión común del Estado y no tenemos una visión común en aguardar y abordar escenarios de igualdad real, vamos a terminar cediendo frente a las presiones de los grupos de siempre, que organizan charlas, que organizan paneles, que bajan línea, pero que fundamentalmente amedrentan a nuestra comunidad educativa para que lo que debería ser parte de nuestra currícula sea parte de la letra muerta. Entonces, señor presidente, yo anticipo que voy a votar en general, pero quiero volver a trabajar sobre la problemática en particular para abordar algunos cambios que considero sumamente importantes. Muchas gracias. Gracias, diputado.